la naturaleza, en la mayoría de los casos, los machos y las hembras van por el mismo interés. Bueno, no es así, no es así. El espectro varía mucho más o menos, pero claro, a ver, hay insectos o hay reptiles o hay tal en el que el macho únicamente cumple su papel cuando llega, deja su material genético, por decirlo de una forma bonita, en la hembra y se va. Entonces ese macho casi le da igual, ¿no? Es la hembra se tiene que comprometer con eso. Entonces, bueno, lo interesante de esto es que se genera una carrera armamentística evolutiva, ¿no? Entre machos y hembras, en la que los machos desarrollan adaptaciones para burlar las defensas de las hembras y las hembras generan adaptaciones para burlar las adaptaciones de los machos, ¿vale? Hay de todo tipo, desde insectos que lo que hacen, hembras de insectos que lo que hacen es que cuando tienen el esperma de varios machos se quedan con el que más les interesa a ellos, especies que lo que pueden hacer es expulsar el esperma de uno de los machos, yo qué sé, obviamente, por ejemplo, en el caso de estos edeagos con espinas, han generado una cierta resiliencia a esas adaptaciones, ¿no? A esos pinchos que tienen los machos. Es decir, al final es una carrera evolutiva muy interesante que estudiar porque nos da un poco, o nos ofrece un poco una visión de cómo está funcionando la evolución, de hasta dónde puede llegar la evolución, ¿no? Para generar todo este tipo de adaptaciones. Claro. Sí, está cañón. Suena muy cansado estar ahí evolucionando y adaptándote para ver que ahora que se le ocurrió al macho y ahora a ver que se le ocurrió a la hembra, ¿no? Yo de las primeras veces que empecé a escuchar que era el conflicto sexual y así, me acuerdo que el ejemplo con el que yo conocí el conflicto sexual fue con los patos, ¿no? Que los patos, al parecer los patos machos tienen un pene súper complicado, así con giros, vueltas, y entonces era como, ¿por qué? ¿Por qué desarrollaron un pene tan complicado? Y dijeron, ¿alguna vez han visto la vagina de una pata? Y ahí está la respuesta. O sea, así fue como esa especie fue como evolucionando esa carrera armamentista de la que armaba Roberto de, sí, pues yo te la pongo más difícil, te pongo un laberinto bien cañón para que no encuentres el camino porque no quiero tener a tus patitos. Claro. Entonces yo me acuerdo que con ese ejemplo fue con lo que me explicaron el conflicto sexual, ya no me acuerdo. ¿Hace cuánto? Sí, hay un montón de casos, se dan casos en arañas incluso en el que las arañas hembras únicamente viven una sola puesta porque los machos agreden tanto a las hembras que no van a poder volver a tener más descendencia y bueno, y de hecho no van a poder sobrevivir, ¿no? O sea, hay de todo tipo, desde los más llamativos y sorprendentes hasta el caso, por ejemplo, pues de un macho que tiene un harén de varias hembras y no permite que esas hembras se vayan con otros machos, o en las peleas incluso las llegan a agredir a ellas. En fin, es un tema que ya os digo es muy recurrente entre especies y es muy interesante de conocer. ¡Qué locura! A mí estos ejemplos que están poniendo, yo creo que podríamos tener un programa, Mariana, de puros ejemplos de conflictos sexuales. Estaría muy interesante. Oye, Roberto, pero... bueno, no sé si ibas a preguntar algo más, Mariana. Bueno, nada más quería decir, haciéndonos un anuncio propio, que cuando Paloma y yo estábamos en radio todavía tuvimos un programa de conflicto sexual en libélulas, ¿no? Entonces ahí si quieren búsquenlo, si quieren conocer otros ejemplos y otras investigaciones de conflicto sexual. Y ya nada más para dar pie a la pregunta del estudio, pues me imagino que como el conflicto sexual hace que las especies se tengan que estar adaptando recurrentemente, pues como tú dices, el ambiente va a afectar, ¿no? El ambiente afecta cómo se adaptan los organismos al ambiente, es lo que lo regula. Entonces, como todo el tiempo se tienen que estar adaptando a nuevas cosas, pues el ambiente ha de jugar un papel muy importante en cómo se desarrolla el conflicto sexual. Claro, sí. Además, especialmente en ectotermos, ¿no? Porque los ectotermos, bueno, lo recordamos un poco, los ectotermos son los animales, tipo como los insectos, los anfibios, reptiles, etcétera,
que dependen de la temperatura exterior para desarrollar sus funciones de una manera correcta, ¿no? Entonces, claro, parece como muy intuitivo pensar, ostras, pues si dependen tanto de esas condiciones exteriores, es posible que el conflicto sexual o que el daño de los machos a las hembras también se vea afectado, ¿no? Y nada, y nos pusimos a estudiar esto y en particular lo estudiamos en Drosophila. Enseguida, en Drosophila melanogaster. Yo cuando he hablado alguna vez de este estudio, enseguida me preguntan, bueno, ¿y por qué la mosca del vinagre, ¿no? ¿Por qué Drosophila melanogaster? Bueno, en primer lugar porque es una mosca, es una especie de la que se sabe, de la que tenemos muchísima información. Digamos que es una especie que nos ha facilitado, digamos que es uno de los primeros pasos que nos ha facilitado abrir muchas líneas de investigación, porque se puede simplificar todo mucho de tal manera que puedes entender muy finamente los mecanismos, y además en particular es una especie que se le llama modelo dentro del conflicto sexual, porque por lo que os comentaba anteriormente, porque es que además está muy descrito que los machos tienen estas proteínas tóxicas, está muy descrito además el tema de que acosan mucho a las hembras, está muy descrito que todo esto tiene un efecto en el éxito reproductivo de las hembras. Entonces, y además es un ectotermo. Y además tenemos Drosophila melanogaster en el laboratorio. Entonces, eso, igual si hubiéramos tenido canguros, pues nos lo hubiéramos planteado de otra manera, pero al tener Drosophila melanogaster, pues dijimos, venga con ello, ¿no? Y bueno, nos planteamos hacer este trabajo y digamos casi abrir parcialmente una vía de investigación porque tampoco se había hecho mucho con ello. Ok, aquí nada más para que los que se acuerden ¿tú te acuerdas de Drosophila melanogaster, Paloma? Sí, justo les iba a preguntar porque ese episodio me gustó me encantó, y justo te iba a preguntar, ¿es la misma mosquita de la que estamos hablando? La usaron un poco, pero el personaje principal de ese episodio que está recordando Paloma, que aquí Roberto no está viendo como de qué episodio están hablando, luego te lo pasamos, Roberto, te lo pasamos para que escuches ese episodio. Ahí también aparece Drosophila melanogaster, que es como la mosquita que ven en su cocina con los ojitos rojos. Uh-huh. Que en México le llamamos mosca de la fruta. Sí, aquí también, en realidad aquí también, Lo que pasa que creo que en realidad se le dice del vinagre, pero nosotros siempre decimos mosca de la fruta. Es que mosca de la fruta creo que en realidad hay otro grupo de mosquitas que en realidad lo son, pero casi se le conoce más por mosca de la fruta que por mosca del vinagre, sí. Entonces son esas moscas chiquititas y sí, es un organismo que se usa un montoncísimo en muchos laboratorios para un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, como dice Roberto, a mí me gusta mucho que dices eso, es lo que teníamos, ¿no? Porque, pues muchas veces en la ciencia es así, como, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Probablemente no puedo hacer esto con canguros, como dices. Claro. Pero sí, Paloma es esa mosquita. Ok. Sí. Oye, Roberto, y antes de que nos pases a explicar cómo hiciste esta investigación, este experimento, no me quedó muy claro cuál es la pregunta clave de esta investigación. O sea, ¿cuál es la principal pregunta? Vale, entonces básicamente lo que queremos responder es, ¿el ambiente térmico en el que se da la reproducción afecta a si hay más o menos daño de los machos a las hembras? ¿Vale? Es decir, la temperatura va a modular cómo opera ese daño de los machos a las hembras. Y aquí es algo muy bueno el tema de Drosophila melanogaster, porque en otros organismos, claro, cuando tú dices, bueno, venga, pues voy a explorarlo con esta temperatura, ¿vale? Y temperatura por encima y temperatura por debajo, y con poco daño y con mucho daño. Empiezas a sumar y si hablamos de canguros tendríamos que tener a toda Australia en el experimento, ¿no? Entonces, con Drosophila melanogaster es muy sencillo el tener un tamaño muestral importante para llegar a hacer un experimento así. Digo, es sencillo en términos logísticos. Luego nosotros acabamos un poco locos de la cabeza, pero en términos logísticos es relativamente sencillo. Y lo que sí que queríamos ver, perdonad que no os
os digo este último detalle, queríamos ver el efecto de la temperatura en un ambiente térmico que fuese realista. Es decir, si nosotros le sometemos a las moscas a un frío polar ártico o al desierto de Atacama, obviamente a lo mejor las moscas, si están acostumbradas a vivir en un ambiente térmico entre 23 y 29 grados, pues el experimento nos va a dar datos poco concluyentes o en otra vertiente, cómo el estrés térmico puede producir esto. Pero nosotros queríamos abordar esta pregunta en un ambiente térmico en el que las moscas están adaptadas, que de hecho era 23, 25... A ver, es que ya no me acuerdo porque estamos haciendo, que si queréis luego hablamos, 21, 25 y 29. Entonces, nada, bueno, pues iba un poco por ahí. Ok, perfecto. Entonces check en la pregunta. Check, ya ahora sí, porque pues al rato me van a preguntar y pues no voy a saber qué onda. Entonces, bueno, ya, perfecto, ya me quedó clarísimo, Roberto. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo empezó este experimento? ¿Qué empiezas a hacer? Porque ya dijiste que se volvieron locos. A mí me gustaría saber por qué. O sea, ¿estaban en medio de millones de moscas o qué? Claro, es que lo que pasa con este organismo, con Drosophila, es que puede ser muy ambicioso en tamaño muestral, ¿no? Volvemos a los canguros. Tú vas a tener al final poquitos canguros porque no te da más. Aquí dices, venga, me animo con un tamaño muestral enorme. Cuando tú empiezas a sumar tratamientos, una temperatura baja, la temperatura a la que las moscas están criadas normalmente y una temperatura alta, y le sometes a bajo y alto conflicto sexual, claro, empiezas a tener ahí una serie de tratamientos que si tienes un tamaño muestral en cada uno de ellos, pues al final acabas rodeado de moscas por todos los lados. Pero bueno, sobrevivimos, al final sobrevivimos. Ok. Y entonces, ¿qué hacían? O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿tienen en una caja un buen de moscas? ¿Le meten ahí más calorcito un día, otro día más frío? ¿Cómo está? Vale. Sí, pues nada, básicamente lo que hacemos, nosotros tenemos una habitación que podemos adecuar su temperatura y estos experimentos consisten en meter las moscas en unos viales. Normalmente los experimentos con Drosophila melanogaster se les mete en unos viales y en esos viales vas a meter dependiendo de lo que tú estés interesado. Le puedes meter un macho y una hembra, o sea, 3 machos y una hembra, dependiendo del nivel de conflicto sexual, y vas a ver, dependiendo de la temperatura, pues por ejemplo, cuánto viven los machos y las hembras, sometidos a diferentes niveles de conflicto sexual, o vas a ver, por ejemplo, qué éxito reproductivo tienen las hembras, dependiendo si están sometidas a más o menos conflicto sexual y a una temperatura u otra temperatura. Nosotros, como ya os digo, tenemos pues unas cámaras y eso nos permitía en el mismo experimento tener unas moscas a 21, otras a 25 y otras a 29. 29, entonces, a 29 o a 28, ya es que me 29, baila. 29, ¿no? 29, Vale, 29. Pues, pues básicamente eso. Entonces, cuando acaba el experimento, nosotros tenemos datos que son, por ejemplo, lo que os digo, la esperanza de vida. Tenemos datos de cómo las diferentes hembras se han reproducido dependiendo de si estaban con más machos o menos machos, es decir, más o menos conflicto sexual, a diferentes temperaturas. Y ya ahí nosotros podemos extrapolar. Vale, ¿ha habido un efecto de la temperatura sobre el daño de los machos a las hembras? Y, alerta spoiler, lo que vimos es que sí, efectivamente, dependiendo de la temperatura, hay un efecto o sea, el daño de los machos a las hembras varía. Pero además es no sé si es sorprendente o no, pero lo que encontramos no solo es que varíe, lo que encontramos es que a la temperatura a la que las moscas están más adaptadas, que era 25 grados, digamos un término medio, los machos dañaban más a las hembras, pero a temperaturas más bajas y más altas les dañaban menos, hablando de una manera muy, muy, muy simple, ¿vale? Muy simplificada. Y esto tiene una cierta lógica, obviamente, porque cuando al final imaginaros que estáis en una habitación con una temperatura idónea para vosotras, hay ciertas actividades que las vais a hacer, por ejemplo esta grabación, las vais a hacer más cómodas. Si de repente os subo la temperatura a un día de verano de 31 grados,
vais a poder grabar también, pero lo vais a hacer mucho menos incómodo y seguramente peor. Pues esto es lo que le pasaba a los machos, que al estar a una temperatura que no era la perfecta, no era la idónea, digamos, estaban dañando menos a las hembras. Digamos que se preocupaban más del ambiente térmico que de dañar a las hembras. Y esto, y ya me callo con esto, tiene implicaciones muy importantes, porque si lo contextualizamos dentro del cambio climático, estamos viendo que al aumentar una cierta temperatura,